Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y que también llega a todo el país a través de redes sociales. Ahí abajo le van a aparecer nuestros nombres, Marvin del Cid y Sonny Figueroa. Hoy llegamos al programa número 49 y vamos a abordar un tema bastante relevante y que gira en torno al proceso electoral 2023. Y que tiene que ver con la connotación que han tomado algunos líderes religiosos en este proceso electoral, y para lo cual hemos invitado a David Pineda, de Humanistas Guatemala, y a Claudia Dari, del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la USAC. David Pineda es ingeniero forestal, empresario, padre de familia y amante de la naturaleza, fundador y actual presidente de Humanistas Guatemala. Aclarando que no es el partido político, ¿verdad? Miembro de la Junta Directiva de Humanista Internacional. Aquí a mi derecha se encuentra Claudia Dari, antropóloga guatemalteca. Estudió licenciatura en antropología en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y una maestría en la misma disciplina en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania. Además posee un doctorado en la Universidad Estatal de Nueva York, en Albany, que es la capital del estado de Nueva York, ¿verdad? Sí. Bueno, pues bienvenidos ambos al programa y gracias por acompañarnos. Gracias, encantado de estar aquí. Muchas gracias, es un honor estar acá con ustedes. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Tenemos que orar mucho para no permitir que ese comunista de semilla llegue. Siquiera se trata si Guatemala va a ser derecha o izquierda, se trata si va a seguir siendo conservadora con valores y con principios. Bueno, sin entrar en mayores detalles, ustedes acaban de ver en pantalla un video de los pastores más famosos en Guatemala que habla sobre la política en el país, diciéndole a sus seguidores por qué quieren votar e incluso chantajearlos con lágrimas falsas como las de Cash Luna, según nuestra propia interpretación. ¿Cómo entender el involucramiento de los pastores en temas políticos? Bueno, empiezo yo. Yo creo que hay que verlo con una dimensión histórica, ¿verdad? Antes, digamos, el mundo pentecostal o las iglesias pentecostales miraban a la política y a lo político como algo mundano, como algo del mundo, ¿verdad? Sobre todo en los años 50, 60, hasta los 70, y esto empieza a cambiar en los 80. Entonces, poco a poco con la ola democratizadora que de alguna manera se inicia, ¿verdad?, con la transición a la democracia del 86, pues, y luego con los acuerdos de paz en el 96 empieza la población a entender que tiene derechos, ¿verdad?, que tiene derechos humanos, que tiene derechos ciudadanos y que tiene derecho a participar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todos estos aprendizajes van llegando a las iglesias y también tenemos que ver que las iglesias cristiano-evangélicas en Guatemala ya tienen un porcentaje muy alto. Han ganado mucho terreno, ¿verdad? Han ganado mucho terreno, ya son 40, de acuerdo al Centro Pew de Religión y Vida Pública, con sede en Washington, serían, bueno, según un censo que discutíamos anteriormente, acá con David un 41%, algunos lo suben hasta 45%, hasta 50% según Latinobarómetro. Entonces tenemos una población guatemalteca que es, sí, es cierto, es mayoritariamente cristiana, quizás 50% católico, 41-45% evangélica, hay un 6% que no se adscribe a nada y un 3% de otras religiones, donde entra la fe bahá'í, entra los musulmanes, claro, las hermanas de Ananda Marga, etcétera, etcétera, que quizás son, ya no digamos las personas que solamente les interesa la espiritualidad maya, okay, pero aunque sea una minoría, pues merecen respeto. Antes de pasar con David, pero Claudia, a tu criterio, ¿cómo ves el involucramiento de pastores
en la actualidad en temas políticos y de la forma en que lo están haciendo. ¿Cuál es tu punto de vista en términos generales? Bueno, yo creo que debería respetarse la idea de que en Guatemala hay un Estado laico y que hay una separación de las instituciones políticas, de las instituciones religiosas, porque definitivamente quieren que queden las elecciones, y lo hemos visto, hay elecciones anteriores con Serrano Elías y la Iglesia El Shaddai, puede, digamos, no es de acuerdo, hay unas restricciones en la Constitución y en la ley electoral y de partidos políticos para que exista un involucramiento tan directo, tan explícito. Entonces yo creo que se debería mantener esa separación. Lo que hemos visto es que sí es favorable que desde las iglesias se motive a la participación cívica, Claro. y de hecho lo están haciendo algunas iglesias que yo conozco, que la gente vaya a votar, que se entere quiénes son los candidatos, que busque planes de gobierno, que dicen los planes de gobierno, que lea un poco de la historia de los partidos. En ese sentido estamos muy bien. Pero ya a incidir en emitir juicios de valor negativos con respecto a determinado candidato y decir vayan a votar por eso, ahí sí es un problema. Ok, yo entiendo, digamos, esa parte que es complicada, ¿verdad? Porque separar religión de política a veces, recuérdense que muchas veces a uno en su casa le dicen, es que no hay que hablar de religión y política. Y fútbol. Exactamente, pero digamos, yo en mi casa siempre he hablado de política. Siempre se habló de política, siempre se ha hablado de religión, de fútbol. Creo que son temas a los que no hay que rehuirles. Correcto. Porque obviamente hay que generar diálogo en torno a estos temas, porque si no, lo que sucede es que si no hablamos de esto, no nos involucramos, no participamos y ya vemos los resultados en países como Guatemala. ¿Por qué hay que separar política de la religión, David? A tu criterio. Sí, bueno, primero con lo que decís, precisamente esa frase tan popular, estoy muy en contra también, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de tabúes muy tradicionales en la sociedad guatemalteca que se han dado de eso no se habla. Otro gran tabú es, por ejemplo, la sexualidad humana, ¿verdad? Las familias no se habla sobre eso y luego tenemos una sarta de problemas a raíz de eso. Entonces, sí, sobre la política y sobre la religión hay que hablar, hay que discutir y hay que tomar en cuenta muchos puntos de vista. Nosotros, pues, lo vemos desde el punto de vista de la defensa del Estado laico que hemos hecho durante ya muchos años y que siempre señalamos, ¿verdad? Claro. Cuando dentro del Estado, por ejemplo, y los aparatos del Estado, puede ser el ejecutivo, legislativo, judicial, se entromete o se inmiscuye la religión, consideramos que esto es algo negativo definitivamente y no cumple esos valores que tiene que tener un Estado laico como lo es el Estado Pero de por Guatemala. eso iba yo. ¿Pero qué es un Estado laico realmente? Okay. Para que, digamos, para que quienes nos miran en sus casas en redes sociales, digamos, tengan una visión general. ¿Qué es un Estado laico? Eso es excelente porque vale la pena aclararlo. Muchas veces se confunde un Estado laico, incluso el mismo pastor Jorge H. López lo acaba de confundir hace poco con un Estado ateo, lo cual son dos cosas que no tienen nada que ver. Un Estado laico es aquel que respeta la libertad de religión y respeta a todas las religiones y la libertad de culto también, ¿verdad? Porque aparte es la libertad de religión, de tener una religión y luego de manifestarla. Eso se respeta en un Estado laico, así como la de no manifestar ninguna religión también. Claro. Y sin embargo no privilegia ninguna. Lo opuesto a un Estado laico es un Estado confesional o un Estado teocrático, digamos. Podríamos decir que en estos casos hablar de un Estado musulmán, ¿verdad? Como podría ser Irán, o hablar de un Estado confesional, como podrían haber sido en el pasado algunas repúblicas que eran católicas, por ejemplo, ¿verdad? Como en su constitución se denominaban como un Estado de cierta religión. Lo que permite el Estado laico es la libertad de que las personas expresen sus creencias y tengan sus creencias propias en su privacidad o en su lugar de culto, pero no dentro del Estado. Es decir, los aparatos del Estado deben mantenerse libres de toda esta injerencia religiosa, porque precisamente esa mezcla es lo que ya nos causan resultados negativos. Y de ahí precisamente la prohibición que mencionaba Claudia, que está explícitamente en la Constitución, Claro. Para ministros de culto.
en participar directamente en De hecho, hay política. una pregunta más que adelante. lastimosamente se cayó o se sobrepasó en el caso de Harold Caballeros, y actualmente nuevamente se está dando con el caso del vicepresidencial Digamos, de la UNI. si uno se va al artículo 186 de la Constitución Política de la República, inciso F, Así es. establece que no pueden ser candidatos a la presidencia ni a la vicepresidencia los ministros de culto. Y en este caso concreto, porque es el caso que nos ocupa, Romeo Guerra, el candidato a la vicepresidencia por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, ha sido ministro de culto. Y la justificación de ellos en la actualidad es decir que él renunció a eso días antes de ser nominado como candidato a la vicepresidencia. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes sobre el particular? Si puedo, ya que estaba en eso, pues yo lo que creo ahí es de que es muy arbitraria la decisión de dejarlo participar, tal cual fue la decisión de dejar participar a Harold Caballeros también. Porque entonces, digamos, se llega al punto en el que si alguien dijo 5 minutos antes de inscribirse que ya no era, pues entonces... Pero la intención de la ley, la intención del artículo es precisamente evitar esa mezcla, ¿verdad? Claro. Evitar que, digamos, él que ya tenía una congregación, unos seguidores, etcétera, pues se vean influenciados por razones obvias hacia el voto a tal candidato, ¿verdad? Y de repente ni siquiera solo su congregación, sino tal vez ya a mayor escala, digamos, la misma corriente a la cual pertenece, puede ser neopentecostal o cualquier otra de estas. Entonces, ahí es donde esa mezcla de la religión y la política puede ser muy dañina y es lo que se pretende evitar. Sin embargo, pues ya ven, ahora tenemos que se toman decisiones súper arbitrarias para cancelar partidos o candidatos y en otros casos no es así. Entonces ya vemos que hay un manoseo ahí en el tema político, ¿verdad? Claudio, ¿tú cómo lo ves? Sí, igual coincido en la definición que dio David sobre el Estado laico, que sobre todo debe privar en una democracia porque es lo que garantiza la libertad de conciencia y la igualdad, ¿verdad? Y que permita a todas las personas que quieran expresar su religión de manera libre, de igual manera a aquellos que no creen, ¿verdad? Y que eso deba ser respetado. Ahora, en el caso de la pregunta sobre el vicepresidencial de la UNE, pues yo no soy jurista, pero pienso yo que la ley quedó como algo ambiguo en el sentido de que, bueno, no se dice cuánto tiempo antes debe una persona dejar su cargo en la iglesia, ¿verdad? Y como existe ese antecedente de Harold Caballeros, ¿verdad?, que, bueno, también él se retiró como pastor, entró a ser un candidato, después pasó a ministro de Relaciones Exteriores y, bueno, y luego regresa a su puesto o a su cargo religioso. Entonces, tomando en cuenta ese antecedente, pues, en este caso, pues, se aplica. Es que depende de quién lo interprete a ustedes, Exacto, porque finalmente Claro. es como cuando hablamos de derecho penal. De Sí, un mismo delito pueden haber varias interpretaciones. Sí, y luego, perdón, una cosa, es que también está el otro vicepresidenciable que fue, bueno, ahorita ya no es tanto el caso, pero vale la pena, de que estaba con Victoria, ese señor de Mazariegos también pasó Claro. de una iglesia, ¿no? Y hay varios alcaldes que creo que han quedado en los municipios Están por lo mismo. que también fueron pastores, o bueno, habría que hacer un mapeo de eso, pero Claro. creo que ahorita no es el tema. Sí, entonces digamos de que al final eso afecta, digamos, un proceso democrático, ¿no? Condiciona mucho, porque entonces yo como votante ya no voy a buscar la mejor opción dentro de los candidatos que hay, ¿verdad? Pueden ser diputaciones, alcaldías o presidenciales. Ya no voy a buscar la mejor opción, sino que me voy a ver como condicionado a que voy a votar por el que es el líder de mi iglesia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos que, y es para mi familia, y lo mismo va a ser mi familia, y lo mismo van a ser mis amigos, etcétera. Entonces, digamos de que eso es lo que se busca en este caso, con ese tipo de prohibiciones, afectar un proceso o condicionar un proceso electoral, ¿verdad? Entonces, al final es bien complicado también eso, ¿verdad? Pero partiendo de eso, es bueno que digamos en espacios como lo decías, Claudia, que en espacios como las iglesias, o en este caso que estamos hablando ahorita de la iglesia evangélica, que se discutan y que se hable de política, ¿verdad? Que hayan pensamientos, porque al final hay diferentes pensamientos en todos los espacios. Pero el problema es de que
dentro de estos espacios se quieran dar mentiras y se quieran dar unos discursos que no son los correctos y que obviamente con eso se quiere pues afectar lo que está pasando alrededor de los asistentes, ¿no? Digamos, durante un servicio. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? O sea, sí, es bueno que hayan espacios de discusión de política dentro de la iglesia, pero el problema es la tergiversación que se pueda dar de la información. Sí, por supuesto, y también lo que se necesita más dentro de las diferentes instituciones educativas y las iglesias es también más formación ciudadana, más conocimiento de la Constitución, más conocimiento de las capacidades de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Porque mucho de lo que se está manejando ahorita, los temores sobre ideología de género y el aborto y el matrimonio igualitario, etcétera, que se está manipulando, muchas veces pasa por esa ignorancia de cómo realmente, de quién determina una ley, quién decide una ley o quién decide un tema. Entonces, yo sí creo que sí es positivo que estos temas sigan siendo discutidos y profundizados dentro de los espacios de las iglesias, pero siempre, digamos, en el caso electoral, respetando de que no se puede incidir y condicionar y manipular para votar para determinada persona, porque incluso está en la ley electoral y de partidos políticos que eso no se debe hacer, ¿verdad? Claro. Hay una línea ahí, ¿verdad? O una contraposición. Por un lado, tenemos un derecho a la libertad de expresión, Claro. ¿verdad? Y por otro lado, tenemos este tipo de que deberían de ser salvaguardas, digamos, de los procesos electorales y de los procesos democráticos. Y esa línea, precisamente, coincido con Claudia, está en llamar directamente al voto o en participar en campañas negras, digamos. Entonces, yo sí recuerdo un pasado cercano, estamos hablando del proceso electoral anterior, pastores de iglesias llamando directamente a votar por Yamatei, por ejemplo, ¿verdad? Con nombre del partido. Lo que pasa es que ahora es más marcado, ¿verdad? Ahora sí. Y ahora vemos, ¿verdad? Directamente también a varios de pastores muy prominentes de iglesias bastante famosas tirar toda esta campaña negra contra los candidatos de Semilla, por ejemplo, precisamente diciendo cosas que ni el partido ni los candidatos están ofreciendo ni están diciendo que van a hacer. Están hablando de precisamente, ¿verdad? Digamos, el famoso chapinismo aquí del petate del muerto. Los están queriendo asustar con una retórica de que van a venir a imponer cuestiones de matrimonio gay y todo esto. Bernardo lo dijo claro, Semilla lo ha dicho muy claro, en su plan de gobierno no está. Ellos no tienen ninguna intención de hacer eso. Claro, perfecto, sí. Y eso es un tema que precisamente vamos a estar abordando más adelante, pero por el momento vamos a ir a una pausa. Esta noche tenemos como invitados a David Pineda y a Claudia Dari, con el que estamos hablando precisamente el tema del involucramiento, que en esta segunda vuelta electoral ha estado dando de qué hablar en redes sociales. El involucramiento de líderes religiosos que han estado hablando del proceso electoral, unos atacando a unos candidatos a la presidencia y en este caso otros incitando a votar por ciertos candidatos. Pero vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Esta noche estamos hablando sobre cómo en estas elecciones los líderes religiosos están tomando o intentando incidir en el voto de los guatemaltecos y guatemaltecas con chantajes y discursos llenos de mentiras. Vamos a poner sobre la mesa al pastor Sergio Enríquez, líder de la iglesia Ebenezer, quien en un reciente servicio en la iglesia que él lidera aseguró que el presidenciable de Semilla, Bernardo Arévalo, es comunista y que no hay que votar por él. Vamos a ver el video y después vamos a estar analizándolo con los invitados. Y ahorita nos quieren poner a uno aquí, un comunista aquí. Tenemos que orar mucho para no permitir que ese comunista de Semilla llegue. Y entre paréntesis, habría que hablarle a nuestras personas, a nuestros jóvenes y también a la gente grande que se dejen ya de charadas, porque estamos en un peligro tremendo de que el comunismo entre en Guatemala por medio de Semilla.
Pues bueno, acá lo grave del señor Sergio Enríquez es que él sí tiene un conflicto de intereses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su hijo, que se llama igual que él, Sergio Enríquez Garzaro, quedó electo como diputado por el Listado Nacional por el Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, de Sandra Torres, quien compite a la presidencia contra Gerardo Arévalo. Acá hay un claro conflicto de intereses y sobre todo un abuso, ¿verdad?, de parte de este señor, porque se aprovecha de ese supuesto que tiene para no solo decir mentiras a sus seguidores, sino también para atacar al partido contrincante en el que fue electo su hijo, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esta situación? O sea, ¿cómo ven ustedes esto? Pues es terrible y es bien transparente, ¿verdad? O sea, ¿qué más se puede decir? Que él está literalmente apoyando al partido en el cual salió electo, porque creo que ya está electo, ¿verdad? El hijo, y aprovechando esa gran palestra que tienen, ¿verdad? Que ese es precisamente el meollo del asunto, que ellos tienen un megáfono enorme para poder influir sobre una gran cantidad de la población y tirar estas mentiras, como por ejemplo que es comunista. ¿Comunista de qué? O sea, realmente aquí de qué estamos hablando, de qué comunismo estamos hablando. Son palabras que utilizan, nuevamente voy a repetir la frase petate del muerto, ¿verdad? O sea, yo espero, porque tengo confianza en la población de Guatemala, que la población sea inteligente de veras y que sepamos ver más allá de esas mentiras y de esas calumnias. ¿Comunista de qué? O sea, realmente me parece bien ridículo, y esto es lo que deberíamos de tratar de evitar, que esta gente que tiene este nivel de influencia le participe de esta manera tan explícita y tan sesgada, ¿verdad? En mi opinión. Claudia, ¿tú cómo lo ves? Sí, coincido bastante en lo que dice David. Ahora, afortunadamente, yo creo que el mundo cristiano evangélico no es tan homogéneo como se piensa. Hay muchos matices, hay diferentes iglesias. Solo la Alianza Evangélica de Guatemala aglutina a más de 75 denominaciones, 25,000 iglesias, y hay otros consejos de apóstoles, apostólico de Guatemala. Entonces, lo que quiero decir es que hay una gran heterogeneidad. A mí no me parece correcto lo que este pastor en particular hizo, y creo que sí va a incidir en su feligresía, pero quizá no va a incidir en la feligresía también de otras iglesias, porque hay una heterogeneidad. O sea, no todos van a caer como borreguitos frente a este pastor, porque eso es lo interesante de las iglesias evangélicas, cada una tiene su pastor y sus propias fidelidades, sus ovejas siguen a sus pastores. Y entonces, porque yo he tenido oportunidad de hablar con personas que pertenecen a distintas denominaciones, y yo sé que algunos no están de acuerdo con este tipo de conductas, ¿verdad? Sino que le apuestan más a que se respete el voto de las urnas del 25 de junio, a que haya una segunda vuelta tal y como está. O sea, hay como matices, ¿verdad? Pero en todo caso, con respecto a este video en particular, pues a mí no me ha parecido correcto, y que sobre todo por la relación de consanguinidad que existe entre el diputado de la UNE y el papá, que es un pastor de una iglesia, ¿verdad? Claro, y es que a mí lo que me llama la atención es de que el hijo también es pastor, ¿verdad? Claro, exactamente. El hijo también es pastor, el diputado. Y aparte de eso, es de que en el caso del señor Sergio Enríquez Garzaro, pues, que quedó electo como diputado, y su padre dirige una de las principales iglesias evangélicas de la ciudad de Guatemala, porque para nadie es un secreto eso. Claro. La iglesia queda en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. Muchas veces pasamos por ahí en nuestro vehículo o pasamos caminando. Digamos, es una iglesia muy conocida, no es que sea una iglesia pequeñita ni nada. El tema aquí radica también es a la gran cantidad de personas que llegue este mensaje, porque si bien es cierto, lo decía David, el tema del comunismo, ¿verdad?, que lo tendría que demostrar, ¿verdad?, por un lado, pero por el otro es cómo también la gente que asiste a estos servicios religiosos, como ellos le llaman, es incapaz de debatirle a los líderes religiosos, ¿verdad? Porque los líderes religiosos finalmente en países como Guatemala juegan un papel muy importante. Entiendas a líderes religiosos católicos o evangélicos, en este caso, que son las dos religiones con mayores seguidores en Guatemala. Hay otras religiones, por supuesto, Testigos de Jehová y muchas otras, ¿verdad?, que no voy a mencionar, pero ese es el gran tema, ¿verdad? Ustedes, cómo esto
genera un discurso que, lejos de ayudar al debate político, de la discusión, nos mete en discusiones sin sentido y sin ningún trasfondo, Lo ¿verdad? empaña, digamos, ¿Ah? como que lo empaña, ¿no? Ujú. Sí, totalmente, porque también es un discurso bastante trasnochado y caduco como Ahí es el de la tema. Guerra Fría, cuando realmente el paradigma del comunismo se ha derribado, ¿verdad? Ya se ha caído totalmente. Entonces, también es apelar pues a una situación, a miedos, a infundados que no existen, ¿verdad? Que no deberían existir, y decir que Guatemala se va convirtiendo otra Venezuela cuando son realidades históricas, culturales, económicas Completamente distintas. totalmente distintas, países en todo tan diferentes, ¿verdad? Ya no digamos Hasta como la forma de Nicaragua. ser de las personas, ¿verdad? Sí, totalmente. Por eso les digo yo que yo sí tengo mucha esperanza y mucha confianza en la inteligencia del ciudadano guatemalteco y creo que son capaces, espero yo, la mayoría, de ver lo transparente que son estos discursos y lo caducos precisamente, ¿verdad? Y lo ridículos, sinceramente, que llegan a ser, y que puedan tomar decisiones independientes y ojalá utilizando su propio criterio, ¿verdad? Claro, y aquí dentro, digamos, dentro de ese análisis que estamos haciendo, la discusión también es que los pastores evangélicos llaman al conservadurismo, ¿verdad? Y al tema de la familia. Y mezclan todo eso con el tema político, con el tema político más radical y todo, pero eso es también como engañar a sus seguidores. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que es válido, digamos, si alguien quiere ser conservador y manifestar su conservadurismo, es válido. En una sociedad democrática, como bien lo hemos estado hablando aquí, pues todo ese tipo de visiones de la vida son válidas y valiosas, incluso diría yo, ¿verdad? Puede ser que hayan quienes son más liberales y otros más conservadores, y en ese diálogo se llega idealmente a políticas públicas que beneficien a la mayoría, ¿verdad? Y en las cuales todos estemos de acuerdo. Y es por lo tanto que ni siquiera entiendo cuáles, o sea, están hablando cosas infundadas y están queriendo meter miedos con cosas que ni siquiera están en la mesa. Están hablando de querer aprobar, por ejemplo, ya lo mencionamos, el matrimonio igualitario, aprobar el aborto. Ninguna de esas cosas está sobre la mesa en términos de las políticas de los planes de gobierno del Partido Semilla, por ejemplo. Y lo han hecho clarísimo, lo han dicho amplias veces. Y sin embargo, siguen. ¿Por qué? Porque es una, o por lo menos ellos piensan que es una estrategia de campaña negra que les puede funcionar, que a la gente le puede llamar mucho la atención o le puede incluso generar algún miedo, ese tipo de cosas. De repente, quienes somos más liberales, pues si quisiéramos ver ese tipo de políticas, yo se los digo personalmente, pues, a mí me gustaría que eso pudiera ser, pero estoy de acuerdo en que no lo sea, digamos. Claro. O sea, ok, estamos en un país mayoritariamente conservador. Antes de darle la palabra a Claudia, me gustaría que viéramos el siguiente video del pastor Cash Luna de Casa de Dios, que va más o menos en la temática que estamos platicando. Veámoslo y... A algunos no les está gustando esta onda, mis hermanos, si quieren se congregan en otro lado, pero yo tengo un mensaje claro en cuanto al gobierno. ¿Cómo puede ser alguien candidato a un cargo que ni siquiera sabe de qué se trata el cargo? Ni siquiera se trata si Guatemala va a ser derecha o izquierda, se trata si va a seguir siendo conservadora con valores y con principios. Dicen, es que el gobierno, y ellos son parte del gobierno. Y todos dicen, sí, hay que seguir el TikTok. Muchachos, nos tenemos que reeducar en los años que vienen si no queremos perder la soberanía de nuestro país para la gloria del Señor. En ninguna otra elección había amanecido yo desde que abrí los ojos llorando. Pídele, Dios mío, salva a Guatemala. Sálvala una vez más y que tu pueblo por fin entienda que tenemos que orar todos los días por este país. Mis hermanos, y esto se los digo con respeto, sabemos que Casa de Dios es una casa de influencia, ¿sí o no? Aguante los garrotazos entonces.
Bueno, Claudia, ¿cuáles son tus apreciaciones si uno toma en cuenta el discurso del pastor Cash Luna, también uno de los más influyentes en Guatemala, y no solo muy conocido en este país, conocido en toda América Latina, ¿verdad? Porque uno tiene amigos en toda América Latina y le preguntan sobre Cash Luna a uno. Y en Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. Sí, y en estadios. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la posición de Cash Luna en particular? Sí, bueno, yo lo que creo es que ahí está, pues, con un discurso bastante quizá fundamentalista, pero lo ideal y lo que tenemos que ver en Guatemala es que incluso en la Constitución se habla de la libertad de opinión, ¿verdad? Entonces uno tiene la libertad también de debatir, ¿verdad? Tener un punto de vista diferente. Y entonces, en ese sentido, yo quisiera regresar a amarrar esto con tu pregunta anterior sobre las amenazas hacia la familia. Porque tanto pues en esta iglesia o en otras, no se puede generalizar en todas, pero sí en muchas y en algunos espacios, grupos o chats, se habla mucho sobre, se ha satanizado los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Y se dice que estos objetivos es parte de una agenda globalista sí. y que parte de las instituciones fundamentales de esta agenda es la ONU y la OEA, y que estos objetivos de desarrollo sostenible es para encubrir una ideología de género que va contra los valores de la familia. Entonces yo creo que en ese sentido es lamentable, es ahí donde si se mira positivamente también las iglesias podrían enseñarle eventualmente a su feligresía de qué se trata. Claro que en un discurso fundamentalista no hay matices. Eso es lo que caracteriza el fundamentalismo, es blanco o es negro, no se presta a la ambigüedad, entonces no se puede discutir, pero sí yo creo que sí se está haciendo cierto daño en satanizar estos objetivos, porque realmente, en primer lugar, son 17 cosas muy diferentes, solo es uno donde se habla de igualdad de género y realmente se trata de que haya oportunidades iguales de trabajo, de acceso al trabajo, de acceso al salario, a la educación, a la salud entre hombres y mujeres. En ningún lado se dice que se le va a enseñar a los niños en la escuela a ser homosexuales, como lo están manipulando. Digamos, si realmente a muchas iglesias les preocupa la pobreza, les preocupa la desnutrición, les preocupa el medio ambiente, como hablábamos hace un rato contigo, algunas iglesias que están alrededor del lago, que les preocupa la contaminación, pues eso está en los objetivos de desarrollo sostenible, que ya lo está de alguna manera ejecutando en ciertas instancias de gobierno. Claro que en cada gobierno de cada país latinoamericano y del mundo tienen la libertad de aplicarlo o no aplicarlo y generar las estrategias necesarias para su cumplimiento y de generar las medidas, ¿no? Todo el mundo siempre habla, bueno, que Guatemala está en el último lugar en desnutrición, o penúltimo lugar en educación. ¿Y cómo se miden todas esas escalas? A partir de iniciativas de la ONU o de Banco Mundial que nos permiten ver cómo estamos en referencia a otros países. Entonces, satanizar todo esto, estos aspectos, estas metas en medio ambiente, en economía, en educación, etcétera, yo creo que sí le hace un daño a la ciudadanía esa desinformación, ¿verdad? Y es que pareciera que que en este tipo de situaciones, más que ser una fuente de información, es una fuente de desinformación. Es que eso es lo delicado del asunto, ¿no? O sea, es como la desinformación empieza desde ahí, y esa desinformación después se traslada a otros espacios, y ya después el joven, el adulto, el anciano, el niño que llega a esos espacios dice, no, lo que pasa es de que no importa, estemos hablando de cualquier partido, es que si llega este candidato va a llegar a imponer esto y esto y esto, que la Agenda 2030, que esto no se tiene que hacer porque esto y esto y esto. Entonces, digamos que, porque ni siquiera se han tomado no le han dado ni la importancia como para leer los objetivos, por ejemplo. Pero entonces digamos de que con ese tipo de discursos se promueve mucho la desinformación. Claro, y me gustaría hacer, digamos, cierta comparación como para ver precisamente en dónde está el fondo del asunto de la separación de religión y Estado, de iglesia y Estado. Hablemos, por ejemplo, de un líder comunitario versus un líder religioso. Un líder comunitario, un líder, digamos, de un movimiento social, pues de repente se para y hace un discurso. Pero la gente lo está escuchando y al mismo tiempo está analizando, está teniendo una postura tal vez incluso crítica con respecto a las cuestiones que está oyendo de esta persona, de este líder.
o líderes. Eso no ocurre con un líder religioso, porque un líder religioso, digamos, tiene una categoría especial, tiene un posicionamiento especial en la mente de las personas. Esa persona es especial, no es cualquiera. Cash, para su feligresía, tiene, bueno, incluso él mismo reclama, ¿no? Argumenta tener poderes especiales, poderes de sanación, poderes proféticos, todo ese tipo de cuestiones. Y la gente que llega y atiende a su iglesia lo cree. Entonces, si tú crees que tu líder religioso tiene poderes proféticos, tiene poderes de sanación, tiene una línea de comunicación directa con Dios, pues lo que diga va a ser altamente recibido, o sea, recibido en una categoría especial. Claro. No es cualquier persona. Ya no digamos estos que se manifiestan como profetas y apóstoles y bueno, tantas otras categorías que hay de esto, ¿no? Le doy mucho la razón a Claudia también, que hay una diversidad y en esa diversidad pues ojalá pues también hayan pensamientos más críticos, ¿verdad? Pero sí, esa categoría especial que tiene un líder religioso en poder decir, por ejemplo, ¿verdad? No hemos hablado del catolicismo, pero en el catolicismo ustedes saben que es una cuestión de fe la infalibilidad del Papa. Claro. El Papa es infalible, no puede fallar. Cualquier cosa que diga, eso es lo que es. Entonces, estamos hablando de que a estas personas se les ha dado una categoría especial dentro de sus comunidades y por lo tanto esa posición que tienen pues puede ser muy mal utilizada en los casos de la política. Claro, es que la verdad es de que es un tema muy amplio en el sentido de que a mí me gustaría más que los pastores se involucraran más en otras cosas, ser más críticos con el tema de la corrupción, incluso la Iglesia Católica, que se involucraran más ciertos líderes, pero pareciera ser que en este contexto lo único que les interesa es inclinarse sobre ciertos candidatos, ¿verdad? Que eso es lo preocupante. Pero bueno, esta noche nos acompañan en el programa Somos el Combo David Pineda, de Humanistas Guatemala, y Claudia Dari, del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la USAC. Con ellos analizamos el discurso, sobre todo de los pastores evangélicos, en el proceso electoral 2023. Vamos a un corte y volvemos en breves instantes. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y en redes sociales. Ahí abajito les van a aparecer nuestros nombres, Marvin del Cid y Sonny Figueroa, y también las redes sociales del canal Más TV, para que nos dejen sus comentarios, qué les parece el programa, qué les parece el tema que estamos abordando y qué otras entrevistas les gustaría que hiciéramos en las siguientes semanas. Esta noche nos acompañan aquí en el estudio del canal Más TV David Pineda, de Humanistas Guatemala, y Claudia Dari, del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hemos estado abordando a lo largo de los primeros dos segmentos cómo líderes religiosos, sobre todo evangélicos, cristianos evangélicos, se han involucrado para tratar de incidir en el voto de los y las guatemaltecas, incluso con chantajes, con discursos de chantaje y discursos de odio. Ustedes han visto ahí en los videos que hemos puesto en pantalla y que vamos a poner en los siguientes segundos. En este tercer segmento quisiéramos hablar sobre el mensaje del pastor, otro pastor muy conocido, el pastor Jorge H. López, de Fraternidad Cristiana, que también se suma a lo dicho por Sergio Enríquez y Cash Luna. Lo que hacen claramente es un mensaje para atacar al candidato, en este caso, Bernardo Arévalo, del Partido Semilla. Que quede claro que con esto no queremos favorecer a ninguno de los candidatos, simple y sencillamente lo que estamos haciendo es
demostrar a través de este programa de televisión cómo los líderes religiosos cristiano-evangélicos que tienen mucha incidencia en miles y miles de guatemaltecas se han dedicado a generar discursos, muchos de ellos con mentiras. Vamos a ver el siguiente video del pastor Jorge H. López y de ahí lo vamos a comentar con nuestros invitados. Y que ahora lo quiero compartir. Dice, de nada sirve orar como un cristiano si votan como un ateo. Oran por la vida, pero votan por candidatos que están a favor del aborto. Oran para que Dios libre a la iglesia de la persecución en países comunistas, pero votan por candidatos comunistas o que apoyan al comunismo. Oran por la expansión del evangelio, pero votan por candidatos que quieren cerrar iglesias. Bueno, si quieres empezamos, David. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el video que acabamos de ver en pantalla, tu interpretación? Bueno, pues creo que se repite, digamos, en el caso de Sergio Enríquez, Cash Luna, Jorge H. López, toda esta campaña negra en la cual están participando, ¿verdad? Pues lo contraponemos con de alguna manera, la verdadera propuesta que tiene el partido Semilla, y nos damos cuenta que pues, están literalmente pues, diciendo mentiras, ¿verdad? Están dando un discurso que no es. No veo en dónde está la intención de cerrar iglesias, por ejemplo, ¿verdad? No veo en dónde está ese comunismo al cual tanto se refieren. Son las intenciones de querer ofuscar, de querer ponerle una mala, un giro negativo, digamos, al mensaje de ellos. Por otro lado, me llama la atención que tampoco es que estén, porque es muy difícil para ellos, me imagino, llamando a votar por Sandra Torres, ¿verdad? Están enfocando mucho en la campaña negra, sin embargo, tampoco están explícitamente diciendo, bueno, pues entonces hay que votar por Sandra Torres, porque ella es o digamos, hacer algún tipo de señal o qué sé yo. No lo pueden hacer porque también están teniendo un problema bien grave, que no tienen necesariamente una persona por la cual llamar al voto. Me parece muy curioso eso, ¿verdad? Digamos, en este proceso en específico. En el anterior, pues sí veíamos una cosa mucho más distinta. Claudia, tu punto de vista. Bueno, yo creo que si en la audiencia hay personas de las iglesias o en general que están viendo esto, y yo lo que creo con esto del comunismo, coincido con David en que realmente no existe, digamos, en el plan de gobierno del partido Semilla, al cual también se ataca indirectamente o veladamente en el video, que analicen el plan de gobierno que tiene más de 60 páginas de Semilla y busquen ahí qué es lo que ellos consideran como comunismo, y creo que no se va a encontrar como tal. Luego, que como ya habíamos dicho, es un paradigma que se ha derribado, e incluso la misma izquierda en Guatemala, representada por otros partidos, pues está muy fragmentada, muy debilitada. Entonces yo creo que es un temor que debería ya espantarse, ¿verdad? Pero también me llama la atención lo que se habla en ese video sobre el aborto como otra de las cosas que debería alarmar a la población, y yo creo que no es tanto así, porque es un tema que siempre va a pasar por el Congreso y tiene que ser aprobado por una mayoría, y va a estar eso muy difícil. Pero lo importante más que el aborto, yo creo que lo que hay que pensar y lo que debería abordarse tanto desde las iglesias como desde los espacios del Estado es sobre la violación a las mujeres, a las adolescentes, a los niños y niñas, y qué se va a hacer en todo caso con respecto a la violencia sexual, cómo se va a atender a la víctima de violencia sexual, qué pasos hay que dar. Y entonces ahí es donde, digamos, yo lo he discutido con algunas personas evangélicas que conozco, esta iniciativa que nace en el Perú, de Con mis hijos no te metas,
con este pastor Cristian Rosas, que dice, bueno, ahí es donde, ¿en qué momento no hay que meterse con los hijos o con la familia? Ahí es donde el Estado, en caso de una niña o una joven que ha sido violentada sexualmente, ahí en esa familia sí hay que meterse, donde también hay golpes, hay insultos, hay discriminación hacia un niño, porque hay niños violentados terriblemente en las familias. Entonces, también de qué familia estamos hablando. No todas las familias tienen un padre, madre y los hijitos, sino hay muchos modelos de familia en Guatemala y hay familias muy violentas. Entonces, en ese momento es donde el Estado sí debe intervenir. Y entonces ahí es donde hay que decir, con mis hijos, si te metas, hay que tocar la puerta y decir, ahí están violando a una niña, la están violentando, la están abusando. Es como cuando el Estado se mete con el tema de violencia contra la mujer, ¿verdad? Precisamente. Sí, entonces, para mí no es tanto ese problema del aborto. ¿Por qué se produce un aborto? Porque hay un embarazo no deseado. ¿Cómo se producen los embarazos no deseados? Por una serie de circunstancias, pero sobre todo por violencia sexual. Entonces, hay que atajar primero una cosa, o sea, como que es primero el huevo o la gallina, pero hay que atajar el problema de la violencia. Este es un país tremendamente violento. Entonces, el problema del aborto, y además hay mucha hipocresía social, porque es un asunto que se ha dado en muchos años. Durante muchos años. Hace de manera clandestina, mujeres que se desangran, que mueren, hay muchas, incluso, bueno, hay muchas... Claudia, y en todos los estratos sociales, no solo... Sí, se da en todos los estratos sociales. Bueno, los estratos sociales más altos, pues mandan a sus hijitas a Estados Unidos o a México a hacer el procedimiento, ¿verdad? Porque pues así es legal. Porque digamos, así es legal, ¿verdad? Así es que sí, la hipocresía ante todo, ¿verdad? ¿Saben cómo es eso ustedes? Como el tema de la marihuana, ¿sí? Nosotros tenemos la oficina cerca de la Plaza de la Constitución. Todos los días, desde que amanece hasta que anochece, la gente está fumando marihuana ahí, ¿sí? Y todo el mundo lo sabe. Y a la vista de todos. Sí. Pero entonces, ¿por qué los legisladores le rehuyen a este tipo de temas? Uno va a países, por ejemplo... Holanda, donde acabamos de estar, o Colombia, así muy lejos, aquí en América Latina, o México, Sony, donde estuvimos hace poco. Ahí es prohibida el consumo de marihuana, con ciertas dosis. No vamos a entrar a discutir si es bueno o si es mala la marihuana, pues, pero el tema es de que somos sociedades demasiado hipócritas para ciertos temas, ¿verdad? Ustedes... Son temas sensibles, por supuesto, en algunos casos, pero yo creo que también no hablarlos abiertamente, por un lado, y por el otro, pretender que yo quiera que el otro sea como yo, es bien difícil, ¿verdad? Claro. Sí. Y hay que tomar en cuenta que las personas adultas deben decidir por sí mismas sobre lo que quieren hacer en cualquiera de estos casos. Digamos, si quieren tomarse unas cervezas, están en toda su libertad, ¿no? Pero resulta que si quieren consumir otra cosa, ahí ya no. Entonces sí, hay un gran nivel de hipocresía en todo esto, ¿verdad? Sí. Claro. Y yo creo que de nuevo, pues que no hay un temor de que se van a cerrar iglesias, ¿verdad? Claro. De hecho, pues sería inconstitucional, etcétera, ¿verdad? Pero sí, lo que hay que abordar de nuevo, donde sí puede haber más temor, creo, de que se les reduzca, y ya ha pasado, el presupuesto de las organizaciones sociales, de la sociedad civil y organizaciones de mujeres que trabajan sobre temas sobre violencia sexual. Ahí sí les ha habido recorte, ¿verdad? Porque no ha sido conveniente de que aborden esos temas. Miren, y lo que están defendiendo ellos, bajo mi punto de vista, es su cuota de poder, ¿verdad? Ellos tienen una cuota de poder alta con ciertos gobiernos, como lo han tenido con el gobierno de Yamatei. Como lo tuvieron con Jimmy Morales. Para nadie es un secreto. De hecho, Plaza Pública ha escrito sobre eso, el control que tienen sobre algunos ministerios, ¿verdad? Totalmente. No es que nosotros nos lo estemos inventando. También el llamado, por ahí en Plaza Pública salió un reportaje sobre esos temas, ¿verdad? Que sería importante que la gente leyera este tipo de trabajos periodísticos también para que saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Así es. Porque también se interpreta que tal vez lo estamos diciendo nosotros, es una posición solo de nosotros, o porque estamos criticando a la iglesia evangélica, porque seguramente nos están viendo muchas personas de distintas religiones, ¿verdad? Así es. Y ojalá que no salgan a decir es que Marvin, Sony, los invitados están tratando de hacer quedar mal a la religión evangélica. Y el punto no es ese, ¿verdad? El punto no es ese. Y que estamos tratando de favorecer a un candidato, cuando es totalmente todo lo contrario. Y para eso tenemos un ejemplo. Por ejemplo, ahorita vamos a poner en pantalla un video del mismo pastor Jorge H. López en la campaña electoral 2019, en donde no lo dice con nombre y apellido,
pero prácticamente está llamando al voto para Alejandro Yamatei. Entonces, al final, es parte de lo que decía David, esa cuota de poder que quieren tener dentro de los gobiernos. Y aquí el claro ejemplo. Vamos a ver el video. Lo esperamos. Y espero que todos al levantar el dedo podamos ver que fuimos a votar. Próximo domingo hay que ir a votar. Así que, ¿qué hay que hacer el próximo domingo? No, vamos a votar. Vamos a votar. ¿Qué vamos a hacer el próximo domingo? Vamos a votar. Así que, listos para que votemos el próximo domingo y elijamos a nuestras futuras autoridades. Entonces es como eso, ¿no? No entender de que no es que estén a favor, o sea, ellos quieren mantener una cuota de poder dentro del Estado con el presidente que venga. Entonces Y lo que creo que tienen muy claro es que posiblemente, ¿verdad? Semilla no va a ser tan complaciente en darles ese poder que han ostentado, ese espacio. Porque de hecho no lo deberían de tener. Ahí nuevamente regresamos sobre el punto de la separación de iglesia y Estado. El Estado debe ser laico. Las instituciones del Estado, las instituciones de gobierno deben ser absolutamente laicas. ¿Se recuerdan de la propuesta esta que había de enseñanza bíblica en las escuelas hace algunos años? ¿Verdad? Lo mismo, ¿verdad? Y que ese tema lo revuelven, cada 4 años lo revuelven, ¿verdad? Nos opusimos como organización, así es, como Humanistas Guatemala, por lo mismo. No porque consideremos que el estudio bíblico sea malo o porque ser religioso es algo negativo, para nada. La gente debe tener la libertad de escoger y de participar en su religión, y ese estudio bíblico es válido, pero en la privacidad de su casa o en la privacidad de su iglesia, y no en las instituciones del Estado, no en escuelas públicas y no en los entes de gobierno, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque el espíritu de esta conversación no es satanizar a la religión, decir que ser religioso se llama, totalmente de acuerdo. Cualquier persona puede tener sus creencias, sea hinduista, sea cristiano. El asunto es que cuando se traslada a la esfera pública, a la parte política, y se manipula sobre todo una intención de voto, ahí se genera problema, porque no solo hay inconstitucionalidades, hay violaciones a la ley, sino que también de lo que se trata a veces es enseñar, instruir a la población, y no a veces, digamos, transformar o cambiar ciertos temas o ciertos textos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es básicamente el asunto. Y luego, otra cosa muy importante es que a veces si ustedes se han dado cuenta, hay ciertas encuestas sobre los niveles de confianza, ¿verdad? Y siempre, las ha hecho Prodato, Latinobarómetro, y siempre las iglesias, tanto católicas como evangélicas, siempre están hasta arriba de los niveles de confianza. Entonces, y el ejército y sobre todo el Congreso y los diputados están hasta abajo de los niveles de confianza, pero el hecho es esto, de que en todo caso los pastores no deberían estar tan preocupados en ese sentido, no van a perder sus feligresías, pero si, digamos, se decantan por un candidato X o Y, ellos sí arriesgan a veces su prestigio, y ya lo vimos a veces en el año 93, cuando algunos se decantaron por Serrano, y sobre todo gente del Shaddai, ¿verdad? Claro. Porque luego lo que pasó con Serrano ya sabemos. Claro, bueno, pues yo creo que el tema religioso hay mucho que hablar. Yo creo que tanto la religión católica y evangélica han jugado un papel preponderante a lo largo de la historia de este país, muchas veces en forma negativa y en forma positiva, ¿verdad? Pero yo también quisiera hacer un llamado a los 3 pastores que hemos estado mencionando esta noche, a Cash Luna, a Jorge H. López y a Sergio Enríquez, para que ojalá, que así como se preocupan por este tipo de temas y están diciendo muchas mentiras, ojalá se preocuparan también por los temas de corrupción. Les recuerdo que en este gobierno han habido cientos de casos de corrupción y ustedes han guardado silencio. Por supuesto. Y pues bueno, esta noche tuvimos como invitados a David Pineda de Humanistas Guatemala y a Claudia Dari del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con quienes estuvimos hablando de cómo algunos líderes religiosos intentan influir en sus seguidores para el balotaje del próximo
20 de agosto. Así que Claudia y David, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y pues bueno, dejen sus comentarios y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Recuerde que junto a Marvin del Cid somos el Combo.